Pedraza. Yo soy Paola Barrera y somos estudiantes de Procesos Ambientales en la Fundación de Educación Superior INSUTEC. El siguiente video tiene como finalidad abarcar el tema de cultivos transgénicos en Colombia. Esperemos que lo disfruten. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a través de organismos modificados genéticamente mediante ingeniería genética. En la actualidad, los alimentos transgénicos que tienen mayor presencia son aquellos que han sido derivados de plantas transgénicas como el maíz, la soya y la ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante. Es la ciencia que manipula secuencias de ADN, posibilitando su extracción de un taxón biológico y su inclusión en otro. También permite la modificación o eliminación de estos genes. Esta tecnología busca tanto el incremento de la productividad, así como la inclusión de ciertas características de calidad. Un ejemplo de esto son las plagas de insectos, los cuales son elementos devastadores en la agricultura. La tecnología, al incluir estos genes, crean resistencia a estos organismos a algunos grupos de insectos, permitiendo un menor uso de insecticidas en los campos sembrados. Esto a su vez trae un aspecto benéfico en lo que corresponde al impacto ambiental de los ecosistemas de las plantas sembradas, así como para la salud de los trabajadores que manipulan fitosanitarios. La ingeniería genética de mayor expansión es la agricultura, tal vez porque es mucho más fácil clonar una planta que un animal. Esta es además un área que promete ser muy lucrativa. El uso de cultivos genéticamente modificados permite el mejoramiento genético tradicional, reduce la aplicación de pesticidas y desarrolla nuevas variedades de cultivos. Estos cambios en las prácticas agrícolas tienen como finalidad aumentar la productividad y la rentabilidad. En el futuro, la industria de la alimentación también se beneficiará de los cultivos transgénicos, ya sea porque mejora su contenido nutricional. Hace un tiempo, el biólogo francés Gilles-Éric Seralini realizó un estudio con un grupo de ratas, las cuales fueron alimentadas con alimentos de tipo transgénico. El inconveniente fue que con el tiempo las ratas presentaron unos inconvenientes graves de salud, entre los que se incluían insuficiencias de tipo renal y necrosis hepática o del hígado. La multinacional Monsanto, una multinacional estadounidense, es quien produce ese maíz, el cual es denominado NK603. Cuando se supo el resultado de esa investigación, las críticas llovieron sobre la multinacional y en torno a los países también que estaban utilizando ese tipo de maíz en sus cultivos. En Colombia el panorama no fue diferente, ya que se conoció que existía un permiso para cultivar ese maíz en algunas partes. Según Andrea Uzcategui, directora ejecutiva de AgroBio, que es una organización que se encarga de informar acerca de la biotecnología agrícola, para que un producto con estas características se comercialice, se deben llevar a cabo numerosos estudios que garanticen su seguridad. En el país, este maíz está autorizado por el Instituto Colombiano Agropecuario, o ICA, y el Ministerio de Salud. Más allá del estudio realizado por el señor francés Seralini, las acusaciones sobre el cultivo y el uso de semillas de tipo transgénico van más allá, hasta el punto de poder hacer cuestionable su productividad, así como asuntos económicos que tienen que ver con la supervivencia de miles de campesinos. La Organización para la Agricultura y la Alimentación. Hasta la fecha, los países en los que se han introducido cultivos transgénicos en los campos no han observado daños notables para la salud o para el medio ambiente. Además, los granjeros utilizan menos pesticidas o pesticidas menos tóxicos, reduciendo así la contaminación de los suministros de agua y los daños sobre la salud de los trabajadores. Sin embargo, que no se hayan observado efectos negativos no significa que no puedan suceder. Los científicos piden
una prudente valoración caso a caso de cada producto o proceso. La Organización Mundial de la Salud dice al respecto de este tema que los diferentes organismos genéticamente modificados incluyen genes diferentes insertados en forma diferentes. Esto significa que cada alimento genéticamente modificado y su inocuidad deben ser evaluados individualmente y que no es posible hacer afirmaciones generales sobre la inocuidad de todos los alimentos genéticamente modificados. Los alimentos genéticamente modificados actualmente disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgos para la salud humana. En nuestro país, desde el 2002, cuando se empezaron a poner en práctica estas técnicas, los cultivos han incrementado significativamente. Vamos a presentar una entrevista realizada al ingeniero Alejandro Chaparro, quien es docente de la Universidad Nacional de Colombia y además es el fundador del grupo de investigación que trabaja con cultivos transgénicos, siendo una de las pocas instituciones en el país que trabaja en este frente. Buenas tardes, profesor Chaparro. De nuevo, muchas gracias por su valiosa atención. ¿Podría por favor contarme, históricamente hablando, cómo se formó el grupo de investigación y actualmente cómo lo tienen estructurado aquí en la universidad? Vale, mi nombre es Alejandro Chaparro Giraldo, soy ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima y hice estudios de maestría en ciencias agrarias con énfasis en fitomejoramiento en la Universidad Nacional y doctorado en genética y mejoramiento de plantas en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de Sao Paulo. Estoy vinculado a la Universidad Nacional desde el año 2000, o sea, llevo 13 años. En el año 2001 fundé este grupo de investigación, que es el Grupo de Ingeniería Genética de Plantas. Por este grupo han pasado cerca de 40 profesionales de diferentes universidades públicas, universidades como la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Sucre, la Universidad Francisco de Paula Santander, también la Universidad Distrital y por supuesto la Universidad Nacional y la Universidad del Tolima. Además de profesionales que se formaron en áreas como nutrición, ingeniería de alimentos, ingeniería química, biología, agronomía, también se han formado profesionales con posgrado en maestría. Hemos formado alrededor de 8 profesionales en las áreas de maestría en ciencias en genética y maestría en ciencias agrarias fitomejoramiento y maestría en ciencias microbiología. Actualmente la composición del grupo son 8 profesionales que están vinculados, todos ellos son profesionales. Incluso hay 2 con maestría que están trabajando con nosotros y estudiantes de maestría de las áreas de ciencias en biología, en el área de microbiología y en el área de ciencias agrarias fitomejoramiento. Esa es la composición actual. De acuerdo. Ya a nivel de como tal de los cultivos transgénicos, ¿qué proyectos el grupo de investigación está actualmente realizando o ha venido desarrollando? Nosotros comenzamos a trabajar con papa para inducir resistencia a la artesia solanívora. Con eso tuvimos algunos recursos del Centro Virtual de la Cadena de la Papa, Cevipapa, y de Colciencias. Cuando cambió el modelo de financiación, desaparece Cevipapa y nos quedamos sin financiación. Continuamos trabajando después con la Federación Nacional de Arroceros, con la que tuvimos un convenio por 6 años. En ese convenio desarrollamos los sistemas de ingeniería genética para cultivares colombianos y formamos 2 investigadores a nivel de maestría que actualmente están trabajando para Fediarroz. Y
actualmente también tenemos el desarrollo de una serie de proyectos con la Federación Nacional de Cerealeros en soya y en maíz, esencialmente desarrollando todas las técnicas de ingeniería genética para cultivares colombianos, y el propósito allí es desarrollar variedades o parentales para híbridos que contengan tolerancia al herbicida glifosato y resistencia a insectos lepidópteros. Además de ello, hemos hecho trabajos para el Ministerio del Ambiente en el área de bioseguridad. Hicimos trabajos para establecer el flujo de genes desde cultivos transgénicos de algodón y de maíz hasta variedades convencionales y hasta especies relacionadas, y una intensa actividad también con el Ministerio del Ambiente, formando cerca de 175 profesionales del Ministerio, de las corporaciones autónomas regionales, del Instituto Alexander von Humboldt, entre otros, del Instituto de Ciencias Naturales también participaron en el tema de bioseguridad en cultivos transgénicos. Gracias. ¿Ese es el laboratorio en donde preparan los medios de cultivo? Este es uno de los laboratorios que tenemos, es el más grande. Aquí es esencialmente para lo que tiene que ver con cultivo de tejidos vegetales, lo que tiene que ver con la parte de biología molecular, técnicas de biología molecular, y también parte de los ensayos de transformación, aunque los ensayos de transformación lo hacemos en otro laboratorio más pequeño que tiene ingreso restringido, y los materiales que son transgénicos los tenemos en otro edificio, en el Instituto de Genética, en un área también de acceso restringido. Esto que ven acá son materiales de cultivo de tejidos, pero no son transgénicos. ¿Cómo está la parte científica en Colombia a nivel de cultivos transgénicos? Y de pronto, ¿qué expectativas tiene usted acerca de esta tecnología a futuro? Pues en Colombia solo hay 5 grupos de investigación, 5 instituciones que tienen algún grupo de investigación dedicado a este tipo de trabajo, ¿no? Y que ya tienen, dijéramos, más o menos una masa crítica consolidada. Entre ellas la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, aunque ellos han estado haciendo algunos esfuerzos, realmente no han logrado consolidar una línea de trabajo en ingeniería genética de plantas, pero sí la Universidad Nacional de Medellín, la sede de Medellín, tiene un grupo que trabaja con la Corporación para las Investigaciones Biológicas en papa, esencialmente. Tenemos el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Palmira, que ellos trabajan, o por lo menos lo que han publicado es en relación con arroz y yuca. También hay algunos trabajos que han hecho en algunos pastos y algunos ensayos en frijol, pero pues no han publicado mucho, realmente no han publicado nada sobre esta última especie, cenicaña, que tiene una serie de trabajos sobre caña de azúcar y participa de un consorcio internacional en biotecnología de esa especie. Además, tenemos Corpoica, que han hecho algunos esfuerzos para trabajar en plátano, en arveja, pero pues tampoco han logrado consolidar como un grupo que esté trabajando permanentemente en el área. No creo que Cenicafé también tiene algunos trabajos muy iniciales sobre el asunto, y para de contar, no hay más grupos de investigación que trabajan. Entonces es un área con un nivel de desarrollo bastante limitado. Lo que tiene que ver con ingeniería genética de plantas, en ingeniería genética de animales no hay ningún grupo de investigación. Pues mi expectativa es poner todo esto que estamos haciendo al servicio de los productores colombianos, esencialmente en un esfuerzo también por democratizar este conocimiento que mediante diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual está en las manos esencialmente de 4 corporaciones multinacionales. Entonces el esfuerzo nuestro es que ese conocimiento se democratice y que llegue a solucionar algún problema real a los productores colombianos. Por eso es que trabajamos todos los días aquí. El objetivo. Listo, profesor. Entonces muchas gracias por su
valioso aporte. ¿Vale? Bueno, este fue el abordaje al tema de cultivos transgénicos. Vimos una introducción en cuanto al tema, estadísticas a nivel internacional, opiniones también de algunas organizaciones internacionales y cómo en nuestro país ya se ha venido trabajando en ese tipo de tecnología a través de algunos grupos de investigación de universidades e institutos de carácter oficial.